Buenas tardes, señora Pajín. Está usted aquí como representante de una incubadora de alianzas para acelerar la transformación sostenible, supongo que también resiliente, inclusiva y con perspectiva de género. En un artículo del País de marzo de 2020, usted dice que estábamos ante un presente que daría paso a un futuro necesariamente común. Esto era el día 23 de marzo, solamente 7 días después de decretarse un estado de alarma. Un futuro necesariamente común. Me llama mucho la atención que desde el Gobierno de su partido, que tardó tanto tiempo en darse cuenta de que estábamos ante una pandemia, en solo una semana tuvieran ustedes todos tan claro que debíamos avanzar hacia una nueva gobernanza mundial. Y cuando digo ustedes, me refiero a usted por ese artículo y a la ministra Montero o al mismísimo presidente del Gobierno, que ha repetido en más de una ocasión aquello del nuevo orden mundial. Por suerte, teníamos una agenda que sentaría las bases para implantar las mismas políticas en 193 países. ¿Qué sería de nosotros sin que los arquitectos sociales de la Agenda 2030 tuvieran ya preparada una hoja de ruta por si venía una pandemia, verdad? Esta agenda, que desde Vox consideramos absolutamente ideológica, perfectamente disfrazada, eso también, despoja de soberanía a los países, marcando todas y cada una de las políticas en las que hay que avanzar, con un criterio único y sin opción a discrepar. De hecho, supongo que sabrá usted que desde la propia ONU quieren crear unas listas negras de todo aquel que no comulgue con la ideología de género, y desde aquí, desde España, desde el CNI, también han creado un observatorio para vigilar a todo aquel que no comulgue con las tesis del globalismo o de la Agenda 2030. Le veo con cara extrañada, yo si quiere se lo paso. Esto, señora Pajín, además coincide con otra parte de ese artículo, que si quiere después le facilito, donde ustedes mencionaban que se perseguiría una inteligencia colectiva. Una inteligencia colectiva, es decir, un pensamiento único, ¿o me equivoco? Esa es la primera de las preguntas que le quiero hacer, señora Pajín. ¿Qué significa exactamente una inteligencia colectiva? Se lo pregunto a usted y se lo digo de verdad, desde el cariño, porque en su página yo he visto, para mi sorpresa, que hablan ustedes que desde el comienzo del día después las comunidades temáticas congregan a decenas de especialistas y tomadores de decisiones desde la diversidad ideológica. Y la verdad que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado leer eso. De hecho, quería preguntarle también si sería posible, desde ese punto de vista que usted ofrece, desde el día después, que Vox pudiera participar en ese foro de debate para aportar nuestro punto de vista y poder demostrarle que quizás no sea tan beneficioso obedecer a ciegas a una agenda globalista que quizás, a lo mejor, en algunos casos no es en absoluto beneficiosa para España. Se lo digo porque le informo que, efectivamente, aquí estamos trabajando para impulsar algunas de las cosas que nos parecen oportunas. Vaya terminando, diputada. Y la semana pasada presentamos, usted lo ha resaltado hace un momento, ha puesto el énfasis en la conservación de los ecosistemas terrestres. Hace 2 semanas hemos presentado una PNL para intentar salvar la dehesa española, que se está muriendo, y el PSOE y Podemos han votado que no. Entonces, bueno, si usted habla de que hay que avanzar hacia ese objetivo y, por otro lado, nos rechazan iniciativas para conservarlo, pues no lo entendemos bien. Habla usted también de que es imprescindible reducir la brecha de la desigualdad salarial. A mí me gustaría saber si la Agenda 2030 piensa reducir esa desigualdad igualando a todos los salarios a las élites políticas del PSOE y de Podemos, o nos van a igualar a todos hacia los 461 euros del ingreso mínimo vital. No tengo mucho tiempo para entrar en los 17 objetivos, así que le voy a preguntar solamente por el tiempo hace rato. Los 2 primeros, solo los 2 primeros. ¿Qué acciones concretas han puesto en marcha para reducir la pobreza y avanzar hacia el hambre cero en España y qué resultados han obtenido? Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Dicen ustedes en su página de la UGT, y ha repetido aquí algo similar, que la Agenda 2030 es imprescindible para revertir el capitalismo salvaje e impulsar la justicia social. No sé si sabe usted que esta agenda se
se apoya en el Foro de Davos. El Foro de Davos es un precursor de la agenda globalista y está compuesta por multimillonarios, líderes empresariales que se disfrazan de filántropos y que a la vez invierten en industrias farmacéuticas, por ejemplo, en industrias de energías renovables o en clínicas abortistas y de ideología de género, según consideren ellos que pueden sacar mejor beneficio. El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por un tal Klaus Schwab y en su web tienen colgado un vídeo, me gustaría que usted le echara un vistazo, en el que dice que para el año 2030 no tendremos nada, pero seremos felices. A mí me llama poderosamente la atención que usted, que supuestamente está luchando y trabajando por el bien de los trabajadores, esté usted aquí apoyando una agenda en la que se advierte que para 2030 no tendremos posesiones. ¿Considera usted que es beneficioso avanzar en esta agenda que nos lleva hacia un 2030 sin posesiones y esclavos de unas élites globalistas? ¿Eso es justicia social para usted? ¿No la han analizado bien? España es un país que ha hecho unos avances espectaculares en la Agenda 2030. Este Gobierno ha dicho que la Agenda 2030 estará siempre en el eje central de sus políticas y, de hecho, pues hemos descarbonizado, hemos desindustrializado lo poco que nos quedaba. Se está ayudando desde el Gobierno de España a los agricultores ecológicos, comprometiéndose a comprarle sus cosechas para ponerla en los comedores del Estado, y se cruzan de brazos ante la competencia desleal de los demás productores agrícolas y ganaderos, ante la competencia desleal de los productos que entran de países terceros que no reúnen los mismos requisitos que a ellos se les obliga. Se ha conseguido con esta agenda que se cerraran 44.759 empresas, y sin empresas, bien sabe usted que no hay trabajadores. Se ha conseguido que el número de demandantes de empleo total, sin cocinar, ascienda a 7.315.389 personas, porque son números, pero a veces se nos olvida que son personas. Se han registrado los peores datos de empleo de febrero desde el año 2009. Se lo estoy diciendo porque le recuerdo que la Agenda 2030 está en el eje central de las políticas de este Gobierno. Este Gobierno no lleva solamente 11 meses. Y este Gobierno no ha tenido solamente el problema del COVID. Ese ha sido un problema a nivel global. Solamente aquí, en España, ha sido en el país que peor se ha gestionado económicamente la pandemia, porque sé que le vamos a echar las culpas a la pandemia. Se han registrado, como le digo, los peores datos de empleo desde febrero de 2009. Empezamos 2020 con 3.300.000 parados y acabamos 2020 con 3.700.000 parados, y esto sin contar los ERTE, que ahora están en torno a 900.000 personas. Se ha conseguido que cada día más personas hayan perdido la esperanza. ¿Me puede decir usted, por favor, en qué cree que la Agenda 2030 ha contribuido al trabajo decente y al crecimiento económico? Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, don Julián, por haber acudido a esta comisión. En primer lugar, quiero decir que el Grupo Parlamentario Vox tiene como referencia los intereses nacionales de España y no obedece a intereses o agendas globalistas cuyos fines consideramos que benefician a determinadas élites al margen de España, chocando en ocasiones con nuestra soberanía nacional y el interés de nuestro pueblo. Asumimos que este Gobierno y los anteriores suscribieron esta agenda y trabajaremos, cumpliendo, por supuesto, el principio de legalidad, para poder salir de esta agenda globalista en el futuro y poder marcar una agenda puramente nacional en interés de España y los españoles, colaborando, por supuesto, con el resto de las naciones del mundo, pero defendiendo a nuestro pueblo y sus intereses. Lo que sí queremos poner sobre la mesa, utilizando nuestra representación parlamentaria en esta comisión, es cuáles son, a nuestro entender, los objetivos de desarrollo nacional que necesita nuestro país para salir de la crisis en la que estamos inmersos e instar al Gobierno a que legisle en esa dirección. Por todo ello, consideramos que el planteamiento de SEOPAN, en referencia a su informe de infraestructuras para la reconstrucción económica y social de España, puede beneficiar a la cohesión de nuestra nación, independientemente de que utilicen como referencia el marco de algunos ODS de la agenda, ya que hay un análisis pormenorizado en determinados aspectos sobre el terreno y sobre la realidad de España
de determinadas infraestructuras que consideramos que serían beneficiosas para nuestro desarrollo nacional. En Vox apostamos, por ejemplo, por una de las infraestructuras que nosotros siempre hemos reiterado, es por el regadío y por un plan hidrológico nacional que cohesione España. Después del fallido Plan Hidrológico Nacional, que fue derogado por el Partido Socialista en el 2005, que, por cierto, está aquí la anterior ministra de Medio Ambiente, la señora Narbona, que fue la responsable también de esa derogación, de ese Plan Hidrológico Nacional. Y queríamos decir que, en palabras, por ejemplo, de nuestro presidente Santiago Abascal, en la moción de censura, dijo directamente que España tiene una gigantesca oportunidad derivada de un riesgo. Tenemos un 50% de nuestro territorio en riesgo de desertificación y, por lo tanto, la oportunidad de recuperar millones de hectáreas de regadío si somos capaces de hacer llegar el agua suficiente. Decía nuestro presidente que tenemos el deber de llevar agua donde se necesita, de llevar agua a todos los españoles que la necesitan. Debemos recuperar una España que se ha ido vaciando y que ha sido olvidada. Y para ello, en primer lugar, tenemos que rescatar todas las concesiones de las presas y, en segundo lugar, podemos utilizar 10.000 hectómetros de agua de los ríos para crear 2,5 millones de hectáreas de regadío, un auténtico sumidero de CO2 que reducirá nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Porque ahora estamos, por ejemplo, vertiendo al Atlántico más del doble del agua a la que estamos obligados con Portugal por el Tratado de la Albufeira. Además del climático, ¿se imaginan el efecto económico y social que tendría una medida de esta naturaleza sobre la España despoblada? Por lo tanto, nuestra pregunta es: ¿qué infraestructuras consideran necesarias para el desarrollo económico de la España rural y el fomento del regadío? Es evidente que las infraestructuras y el agua son dos aspectos fundamentales para una España con un 80% de territorio rural que se está despoblando. Así lo han entendido otros países que están ganando terreno incluso al desierto a través de infraestructuras, trasvases e innovación, como puede ser Israel o Egipto. En Vox consideramos que no podemos desaprovechar la oportunidad de comprometernos con el regadío y no podemos abandonar a la gran mayoría de nuestro territorio. Muchas gracias. Gracias, señora presidente. A la compareciente, bienvenida. Está usted aquí en representación de Futuro Común, que lleva desde 2015 trabajando por la implementación de la Agenda 2030. Mi primera pregunta, ¿se financian con dinero público? Habla de una sociedad igualitaria, eliminando, abro comillas, la desigualdad, especialmente de género. Y, sin embargo, en su web, cito textualmente, aparece: «Juntas somos más fuertes». ¿Juntas? ¿Y los hombres? Habla de igualdad y deja fuera a los hombres. ¿No le parece que debería usar, en este caso, el género gramatical neutro, que es la forma más inclusiva del uso del lenguaje? Eso sí que es un nuevo paradigma de desarrollo inclusivo. Ha dicho que España, antes de la COVID, contaba con un 26,1% de personas en riesgo de pobreza y exclusión y señalaba que afecta más a las mujeres. La pobreza y el hambre es igual para hombres y para mujeres. En esto no hay sexo. Y mejor se lo digo de la forma que lo entienden, en esto no hay género. Ha reclamado recursos para implementar la Agenda 2030 y estamos ante una emergencia sanitaria, social, económica, y los recursos deberían ser para autónomos y empresarios, que está relacionado con el objetivo 1, que tiene que ver con el empleo. Debería ser, por ejemplo, para planes hidrológicos nacionales, que es lo que defiende Vox, que garantizaría la disponibilidad del agua, objetivo 6. En el objetivo 7 se habla siempre de garantizar el acceso a una energía asequible. Y me gustaría saber cuál es su opinión desde su organización, por supuesto, de que el Gobierno haya subido la luz y que paguemos la factura más cara de toda Europa. El objetivo 9, que tiene que ver con promover la industrialización inclusiva y sostenible, ¿cómo lo van a hacer? Llevan 5 años en su organización y entiendo que a lo mejor pues ya han trabajado en ello y que pueden proponer ideas, porque sí que es cierto que la industria muere y que vamos a ser los más verdes de toda Europa y de todo el mundo, con una China que contamina y que crece. El objetivo 10 habla de reducir la desigualdad. ¿Y cómo lo van a hacer desde su organización? Es cierto que la mejor política social es el empleo. Y este Gobierno pues parece olvidar al tejido productivo, a protegerlo y, por tanto, proteger el empleo. Así que a todos ustedes, a todos los que defienden la Agenda 2030, les animo a que trabajen una hoja de ruta verdadera para la protección del empleo, para promover el crecimiento económico, promover la industrialización, reducir la desigualdad.
real, proteger nuestro ecosistema y promover sociedades pacíficas, que seguro que eso les suena porque está en los objetivos, pero atendiendo a las necesidades reales de los españoles y no a intereses globalistas que nos hacen menos competitivos y aún más pobres, y no a una agenda que atiende a intereses de élites, y no a una agenda que enfrenta a hombres y mujeres, y no a una agenda que nos resta soberanía nacional. Así que no abandonen a los españoles, porque España siempre. Gracias.